quienes están presentes y después necesitan retomar algo que quieren volver a mirar, o ya sea para quienes no están presentes, quienes no se pueden conectar hasta ahora y después quieren ver de qué charlamos. Bueno, dudas, preguntas acerca de, por supuesto, no se olviden que están a disposición las clases de consulta, ¿sí? Nosotras en lengua los días viernes a las 11 de la mañana yo estoy a disposición para clases de consulta. Quienes tienen que reescribir el trabajo, quienes tienen que completarlo y quieran hacer una consulta, simplemente me avisan y el viernes estamos a disposición, ¿sí? Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Qué están contando chistes? Ay, no, son tremendos. Bueno, si no hay consultas, igual si después tienen alguna consulta me avisan. La clase de hoy lo que vamos a hacer es terminar. En la clase de hoy cerramos la unidad 2 del programa de filosofía. Y ya a partir de la semana que viene vamos a comenzar a trabajar con la nueva unidad, que es la unidad 3. La unidad 2 del programa de filosofía tiene que ver con la filosofía antigua y medieval. Si ustedes miran el programa de contenidos. Y la clase pasada nosotras habíamos comenzado a trabajar con la filosofía de Aristóteles, si recuerdan. Yo les había dejado una ficha de cátedra de Aristóteles, les dejé también el capítulo de Mentira a la Verdad, que habla del texto de la metafísica de Aristóteles, y les dejé los capítulos en la clase correspondientes de los manuales con los que nos estamos manejando, que son también parte, si bien no todo está sacado de ahí, gran parte de la información que yo vuelco en las fichas de cátedra está sacada de esos manuales. Entonces, si ustedes necesitan complementar la ficha de cátedra con los textos teóricos en los que nos estamos basando, los tienen ahí a disposición en esos manuales. Pero la clase pasada de Aristóteles, yo lo que expliqué fue la parte de la metafísica, la parte de la nociología, la teoría del conocimiento, y la parte de la ética aristotélica. Nos había quedado pendiente, o nos quedó afuera de la clase pasada, la última parte de la ficha de cátedra que tiene que ver con la política de Aristóteles y que tiene que ver también con las lecturas más contemporáneas de la filosofía aristotélica, que son muchas, pero yo elegí como 2 líneas de pensamiento, de análisis para dejar planteadas, que me parece que son las más significativas para pensar en esta carrera y en este contexto, que son las lecturas desde el feminismo de las teorías aristotélicas y la mirada o los aportes de la teoría aristotélica para pensar la educación como futuros docentes o docentes que somos. Para cerrar con Aristóteles, yo no les preparé un PowerPoint porque lo que queda de Aristóteles es, a ver si puedo compartirles el texto, no me aparece. Lo que queda de Aristóteles no es tan complejo, digamos, es la parte más fácil de su teoría, ¿no es cierto? Lo que desarrollamos la clase pasada era como la parte más compleja, más elaborada, la metafísica de Aristóteles, su concepción del conocimiento, si quiere, ahí viene alguien más, es la parte más compleja ahí está, ahora me parece, de la filosofía de Aristóteles. Nos queda para la clase de hoy la última parte de esta ficha de cátedra. ¿La pueden ver en sus pantallas a la ficha de cátedra? ¿La ven? Sí, sí, se ve. Perfecto. Esta es la ficha de cátedra que ustedes se llevaron la semana pasada y que yo, y en base a la cual tenían que hacer las actividades grupales en donde tomábamos algunas citas de Aristóteles. Yo había llegado más o menos hasta acá, más o menos no, había llegado hasta acá, es decir, hasta la página 24, que tiene que ver con la ética de Aristóteles. La clase pasada no tomamos lo que viene a partir de aquí, que tiene que ver con la política y, como les decía, con algunas líneas para analizar la filosofía de Aristóteles desde el contexto actual.
La idea ahora es que vayamos mirando algunas cositas que plantea la ficha de cátedra con respecto a los temas que nos faltan de Aristóteles. Yo supongo que no les va a presentar ninguna dificultad de comprensión porque esta parte es como que es la más sencilla, digamos, de este autor, que aparte se desprende de lo anterior, digamos. Si ustedes se ponen a mirar la filosofía de Platón también y la filosofía de Aristóteles, es como que si uno tiene clara la parte metafísica, es decir, si tenemos en claro cómo piensan estos autores la realidad, cómo responden a la pregunta por lo real, las otras preguntas filosóficas, es decir, lo que tiene que ver con el conocimiento, con la pregunta ética, con la política, de alguna manera se desprenden o se derivan de la forma en que ellos piensan la realidad. Aristóteles, a la hora de hablar de política, va a seguir esta lógica de pensamiento o esta estructura tan griega que es armar, digamos, escalas, armar esquemas, armar clasificaciones. Entonces él habla como de tres grandes esferas en las que las personas transcurrimos nuestra vida, que son la persona aislada, la familia y la polis o la comunidad. Y va a ubicar a la cuestión de la política solamente en la tercera esfera, en la parte de la polis, de la comunidad, y ya vamos a ver esto porque es relevante para lo que viene. Aristóteles en algunos textos, sobre todo en la metafísica, había definido a las personas como un animal racional. Esto ya nosotras lo trabajamos la clase pasada. Es decir, Aristóteles va a coincidir con Platón en esta idea de que lo que nos diferencia de las otras especies es que los seres humanos somos seres racionales, a diferencia de los animales u otras especies que carecen de lo que este autor llama alma racional. En la política va a definir al ser humano como lo que él dice un son politikon. Son en griego significa animal, y precisamente político es político, es decir, el ser humano es un animal político. Es decir, que no es solamente la razón lo que diferenciaría al ser humano de los animales para Aristóteles, sino también la vida en comunidad, el ser un ser político, el organizar una comunidad que nos distancia de los animales y que aparte sin la comunidad, sin la sociedad, no somos personas en la concepción aristotélica. No nos convertimos en seres humanos si no es en el contexto de una polis. Estas afirmaciones también son de alguna manera conceptualizadas por muchas teorías actuales, también la teoría incluso biológica de la actualidad considera que para ser personas necesitamos de un contexto, necesitamos de una familia, de un ambiente social, es decir, una persona aislada, sin contacto con otras personas, no se convierte en un verdadero ser humano porque no tiene la posibilidad de desarrollarse como tal. Y por lo tanto, solamente en la polis nos convertimos en personas. Y aquí entonces Aristóteles se está distanciando de las teorías que habíamos visto que presentaban los sofistas. Si ustedes recuerdan, de hecho esto a los sofistas ustedes los tomaron para este primer práctico evaluativo, para los sofistas el Estado, la polis, la sociedad, era producto de un contrato social, no era algo que las personas teníamos por naturaleza, sino que la sociedad era producto de un convenio, producto de un contrato, porque los seres humanos se encontraron con que era mucho más útil, mucho más productivo, mucho más fácil organizarse en comunidad y vivir en sociedad que vivir en el estado de naturaleza, en la guerra de todos contra todos. Aristóteles no va a sostener esta concepción de los sofistas, sino que, como estamos viendo, para él la sociedad es natural, no es producto de un contrato. Y la sociedad es un producto natural que va a surgir como consecuencia de un proceso de tres asociaciones. Aristóteles habla de la familia, la aldea y la polis como esas tres asociaciones. Es decir, en primer lugar, los seres humanos se organizaron en familias. Un grupo de familias conformaron una aldea y un grupo de aldeas conformaron finalmente una polis. Sin embargo, bueno, y esto lo vamos a retomar más adelante, si bien la polis es la tercera en aparecer, es decir, es la última que aparece, si se quiere, en el tiempo, en realidad para Aristóteles va a ser la más importante porque es la única de las tres asociaciones que es independiente, que es autosuficiente, que se puede bastar por sí misma.
si recordamos la ética de Aristóteles, y si recordamos también incluso su concepción metafísica y la idea del primer motor inmóvil, verán que para Aristóteles es muy importante esta cuestión de que lo perfecto, lo bueno, tiene que ser autosuficiente, tiene que ser autónomo, tiene que ser capaz de bastarse a sí mismo, y en este sentido es que la polis también es más perfecta que las otras dos formas de asociaciones, porque ni la familia ni la aldea es autosuficiente. Autosuficiente en el sentido de que no producen todo lo que necesitan para vivir. Una familia necesariamente para sustentarse necesita entrar en contacto con otras familias y necesita, porque qué sé yo, esta familia hace zapatos, pero la familia de al lado, no sé, hace, no sé, comida, otra cosa. Entonces una familia no se autosustenta sola. Y lo mismo una aldea, un grupo de familias tampoco, porque es demasiado pequeña. En cambio, en una polis, que es un conjunto de aldeas, como ya tiene una extensión territorial ideal, no es ni muy chica ni muy grande, ¿no? El término medio aristotélico, es perfectamente capaz de satisfacer todas las necesidades, de producir los bienes que necesita para vivir, de defenderse porque puede construir un ejército, de gobernarse sin necesidad de estar dependiendo de otras cosas. Bueno, después tienen un breve comentario vinculado a la esclavitud. Esto de la esclavitud es significativo porque da cuenta de una diferencia muy grande entre la forma en que piensa la antigüedad a las personas y la forma en que después las va a pensar la filosofía moderna. Aristóteles entiende la esclavitud como algo natural. Para él hay personas que nacieron para ser libres y personas que nacieron para ser esclavas. Igual que en el caso de Platón, si ustedes recuerdan la teoría de las clases sociales de Platón, para Aristóteles igual, las personas no nacemos iguales por naturaleza, sino que nacemos desiguales por naturaleza. Es decir, que hay personas que nacieron para mandar y otras que nacieron para obedecer. ¿Se acuerdan en la teoría política de Platón esta idea de que la educación debería reconocer qué tipo de alma tiene cada persona para poder decidir a partir de ese reconocimiento a qué clase social debería pertenecer, porque no todas las personas nacieron para gobernar, ni todas las personas nacieron, qué sé yo, para ser soldados, ni todas las personas nacieron para formar parte de la clase social productora, diría Platón. En Aristóteles igual, naturalmente las personas somos desiguales. La igualdad no es algo con lo que las personas nacemos, ¿no? Como para la modernidad, que la modernidad nos va a hablar de que las personas tenemos derechos por el solo hecho de ser personas, y que por lo tanto nacemos libres e iguales. Para estas teorías antiguas no, para estas teorías antiguas las personas nacemos desiguales, y por lo tanto la igualdad no va a ser una característica natural, sino que en todo caso va a ser una característica construida políticamente en el marco de la polis, y por lo tanto la igualdad va a ser una condición a la que solamente van a poder aspirar las personas que tienen título de ciudadanía. El ciudadano en el contexto de la polis sí es igual que los otros ciudadanos, pero no porque haya nacido en condiciones de igualdad, sino porque la igualdad fue una construcción política de la polis. En su familia, ese ciudadano no es igual, porque en su familia es el jefe, es desigual a su mujer, a sus hijos, a sus esclavos, y hasta sus animales. Aristóteles pone en el mismo nivel, la mujer, los esclavos, los hijos y los bueyes, ¿no? Entonces hay una desigualdad natural en el ser humano. Después la ficha de cátedra les habla de las formas de gobierno, cómo las clasifica Aristóteles. A la hora de clasificar las formas de gobierno, Aristóteles toma en consideración la misma idea que había tenido en consideración en su ética, es decir, que la finalidad de las acciones, así como la finalidad de la ética era la felicidad de la persona, la finalidad de la política va a ser lo mismo, nada más que no va a ser la felicidad de las personas, sino la felicidad de la polis, la felicidad de la comunidad. A la hora de organizar una forma de gobierno para una polis, lo que hay que tener en cuenta es que esa forma de gobierno debe buscar como objetivo, como fin último, la felicidad, el bienestar, la buena vida de la polis en la que se organiza esa forma de gobierno. A diferencia de Platón, que si ustedes recuerdan proponía una forma de gobierno que tenía que ver con una aristocracia intelectual,
Aristóteles va a proponer otra forma de gobierno diferente, Aristóteles de hecho no va a proponer una forma de gobierno en particular, sino que va a considerar que varias formas de gobierno pueden llegar a ser justas siempre y cuando tengan como objetivo el bienestar de la polis. Es decir, una forma de gobierno, un gobierno puede hacer dos cosas. Puede buscar el bienestar social, puede buscar el bien común, puede buscar la felicidad de la polis, o puede buscar solamente el interés egoísta de quienes gobiernan. Es decir, que quienes gobiernan solamente buscan beneficiarse a sí mismos y no buscan el bienestar de la comunidad. Entonces va a clasificar a las formas de gobierno en un grupo, que son las formas de gobierno justas, las que buscan el bienestar de la polis, y las formas de gobierno injustas, que son aquellas en las que el gobierno no busca el bienestar de la polis, sino el particular de las cosas que gobiernan. Entonces va a presentar esta clasificación que ven en el cuadrito, fíjense. ¿Sí? Si gobierna una sola persona, pero esa persona busca el bienestar de la comunidad, estamos ante una monarquía. Si gobierna un grupo de personas que buscan el bienestar de la comunidad, estamos ante una aristocracia. Y si gobiernan muchas personas que buscan el bienestar de la comunidad, estamos ante una república. Ahora, esas tres formas de gobierno que pueden ser justas, pueden desvirtuarse, pueden deformarse en formas injustas cuando quien gobierna busca solamente beneficiarse a sí mismas. Entonces ahí tenemos las formas injustas que son la tiranía en el caso de una sola persona, la oligarquía en el caso de unas pocas y la democracia o demagogia en el caso de muchas. Cualquiera de las tres formas de gobierno, monarquía, aristocracia o república, si busca el bienestar de la polis, es justa. Y la justicia, fíjense que en Platón también la justicia era una virtud muy importante. Cuando hablábamos la clase pasada de la ética aristotélica, señalábamos que para Aristóteles la ética es la virtud más importante de todas las virtudes éticas que hay, pero esa justicia, en términos políticos, solamente puede construirse entre iguales, entre ciudadanos. En la familia no podemos hablar de justicia, Aristóteles, porque en la familia no gobierna la igualdad, sino que gobierna la voluntad del padre. La familia tiene que ser para Aristóteles una forma de gobierno despótica, una forma de gobierno donde se haga la voluntad del padre de familia, de lo que los romanos van a llamar después pater familia, ¿no? Entonces, la igualdad, como decíamos recién, se da solamente en el marco de la polis, y solamente en el marco de la polis, donde hay un conjunto de ciudadanos, por supuesto que son todos varones, y que cogobiernan la polis, ahí sí podemos hablar de igualdad y podemos hablar de justicia entre iguales. No podemos hacer lo mismo en la familia, en donde no hay igualdad posible, sino que tiene que gobernar la voluntad del padre. Claro, viendo esta teoría aristotélica, y ahora pasamos a la cuestión del feminismo, entendemos por qué cuando hace 2 semanas atrás decíamos que muchas teorías feministas van a pensar a Platón como un filósofo feminista, entendemos el porqué. Claramente, Aristóteles, con respecto a la mirada que él sostiene de las mujeres, se va a ubicar en las antípodas de Platón, va a sostener una mirada absolutamente patriarcal, absolutamente machista de la sociedad y de la vida política. Fíjense cómo Aristóteles va a distinguir claramente, ¿sí?, al ámbito público del ámbito privado, es decir, al ámbito de la polis del ámbito doméstico de la familia. Esta distinción público-privado lo va a problematizar el feminismo muchos siglos después, en la década sobre todo de 1960, 1970, así con lo que llamamos el feminismo de la segunda ola, se va a poner sobre el tapete y se van a debatir fuertemente las distinciones y las implicaciones de la distinción entre público y privado. Pero fíjense cómo ya desde este momento, estas teorías que son de la antigüedad, del siglo IV a.C., ya claramente van a diferenciar el ámbito público del ámbito privado.
Bueno, aquí aparecen algunas críticas que Aristóteles le hace a la comunidad de mujeres e hijos que habíamos visto en Platón. Son críticas que en realidad tienen que ver no solamente con estas críticas puntuales, ¿no? Aristóteles dice, bueno, ¿y cómo voy a saber yo en esa comunidad de mujeres e hijos? No sé yo a quién le tengo que heredar. En realidad el problema de la herencia para Platón no era un problema tan grave porque ya habíamos visto cómo en Platón no hay propiedad privada, o cómo sé yo quiénes son mis hijos y quiénes no, no este tipo de cuestiones aristotélicas que en realidad tienen más que ver con que Aristóteles va a tener una mirada política mucho más individualista y defensora de la propiedad privada. Lo que Aristóteles en realidad no acepta de la filosofía platónica es la anulación de la propiedad privada y esta cuestión de que se rompe el vínculo del padre de familia con sus propiedades. Aristóteles dice que en su política, fíjense que cada varón, estoy leyendo lo que dice la ficha de cátedra, debe tener su mujer, sus hijos, a quienes debe poder identificar con la palabra mío y que rige sobre la mujer, los hijos, los esclavos, el arado y los bueyes. Es decir, todo eso, mujer, hijo, son las propiedades del varón y que el varón debe poder identificar y debe poder tener. Y este es en realidad el gran distanciamiento de Aristóteles con respecto a la filosofía platónica. Fíjense que entonces Aristóteles va a defender una concepción de familia bien tradicional y que de hecho va a ser la que después se va a imponer en la historia de la sociedad occidental, es decir, una familia monogámica en donde el hombre tiene su mujer y una familia tradicional, digamos, heterosexual. Hay que decir que la homosexualidad era moneda corriente en la Grecia antigua, pero a la hora de hablar en términos políticos y de conformar la familia, fíjense cómo Aristóteles va a defender el modelo de familia tradicional y heteronormativo. Hay una idea también de que tiene que ver con lo que hemos dicho de la ética, ¿no? Esta cuestión de cuál es la función propia, cuál es la finalidad, cuál es la arete que debemos cumplir las personas en la comunidad. Aristóteles va a hablar de cuál es la función propia de las mujeres y va a decir que la función propia de las mujeres es la maternidad y el cuidado de la casa. Vamos a retomar aquí esto que hablábamos también con Platón con respecto a cómo usan estos autores la idea de naturaleza. Nosotras con Platón decíamos como que hay dos usos de la palabra naturaleza. Yo puedo apelar a la naturaleza para describir las características de alguien. Por ejemplo, puedo decir que naturalmente las mujeres nacemos, qué sé yo, con vagina, los varones nacen con un pene, pero también puedo apelar a esa naturaleza ya no para describir las características de algo o alguien, sino para regular, para prescribir, para ordenar, para indicar cuáles son los lugares sociales que las personas tienen que ocupar. Es decir, si las mujeres nacimos con vagina, la vagina es como una marca de fábrica que decide que tenemos que ser madres y amas de casa, mientras que los varones van a ser quienes se van a poder desempeñar en la escuela pública, en la esfera pública. Ya ahí no estamos apelando a la cuestión de la naturaleza como una mera descripción biológica, sino que estamos apelando a la naturaleza para establecer reglamentaciones políticas, sociales y culturales. Entonces, para Aristóteles, fíjense qué diferencia con Platón, las mujeres tenemos por naturaleza que permanecer recluidas al ámbito doméstico y de la maternidad. Hay entonces una clara distinción entre el ámbito público y el ámbito privado, pero ojo, no va a ser, la distinción de Aristóteles no es la misma distinción que se va a construir después en la esfera moderna, en donde el espacio público es una cosa y el espacio privado es otra. Para Aristóteles, el espacio privado, digamos, es un subconjunto, hablando en términos matemáticos, o está dentro del espacio público. ¿Sí? Es decir, hay una esfera incluida dentro de la otra, dice la ficha de cátedra.
veíamos al principio cómo el conjunto de familias conforma una aldea y el conjunto de aldeas conforma una polis. Es decir, que la familia es un subconjunto que está dentro del conjunto más grande de la polis. Y el punto de encuentro entre ese conjunto chiquitito que es la familia y el conjunto más grande que es la polis va a ser la figura del padre de familia. El padre de familia va a ser el nexo entre el ámbito público y el ámbito privado, es decir, va a ser la figura que se va a desempeñar en los dos lugares, se desempeña en el ámbito público y también se desempeña en el ámbito privado. Pero estos dos ámbitos están claramente diferenciados, ¿sí? El ámbito público es el ámbito, ya dijimos, de la ley, es el ámbito de la igualdad, es el lugar de la justicia, mientras que el ámbito privado es el ámbito de la desigualdad, es el ámbito donde rige la voluntad del padre y donde todos los demás, inclusive las mujeres, tenemos que hacer la voluntad de ese padre, ¿no? Bueno, por aquí más o menos con respecto a la política, fíjense cómo es interesante notar, y con esto va a tener que ver una de las actividades que se van a llevar esta semana, cómo tenemos dos modelos muy diferentes de pensar el lugar de los varones y de las mujeres en la sociedad, el modelo de Platón, el modelo de Aristóteles, y si hiciéramos un recorrido de estas miradas hasta la actualidad, tenemos que decir que la mirada de Aristóteles ha sido históricamente la que ha triunfado sobre la platónica, ¿no? La figura del matrimonio, de la patria potestad, esta concepción de las mujeres como naturalmente recluidas al ámbito doméstico y privado, ha sido, digamos, la mirada que ha triunfado a nivel social y político en la cultura occidental y que en estos últimos siglos, en estos últimos años, el feminismo está como problematizando, pero que durante mucho tiempo ni se problematizó, ni se cuestionó, sino que era absolutamente natural que las mujeres permaneciéramos en ese rol de cuidado y de reclusión en lo privado. Y lo último, para no sacarle tanto el cuero a Aristóteles, vamos a tomar algunos aportes que tienen que ver con pensar a la educación desde la teoría de Aristóteles. Si volviéramos a la clase pasada, donde Aristóteles clasificaba las formas de ciencia, las formas de conocimiento, Aristóteles decía que hay tres grandes grupos de ciencias: las ciencias técnicas, las ciencias prácticas y las ciencias teóricas. Y dentro de las ciencias prácticas hablaba de la ética, de la política y de la educación. Es decir, él ubicaba la educación dentro de las ciencias prácticas. Y en ese sentido la va a diferenciar del otro grupo de ciencias, que son las ciencias técnicas, que son los dos grupos de ciencias que se aplican a lo contingente, dice Aristóteles. Si ustedes recuerdan, no me voy a detener aquí porque lo vimos la clase pasada, Aristóteles decía que las ciencias teóricas, donde ubicaba la física, la matemática y la filosofía, eran ciencias contemplativas que buscaban alcanzar la verdad y que buscaban el saber por el saber mismo desinteresadamente. Mientras que las ciencias técnicas y las prácticas se van a orientar a lo contingente, ¿no? A lo eterno, y se van a orientar a producir cosas o a generar conocimientos que sirvan para el bienestar humano. Yo no quiero, qué sé yo, hacer un martillo solamente por el placer o por el gusto de contemplar un martillo, sino que quiero hacer un martillo porque es una herramienta que me es útil para algo que quiero lograr. Y en este grupo de ciencias va a buscar las ciencias prácticas y las técnicas. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre las ciencias prácticas y las ciencias técnicas? Que en las ciencias técnicas, en general, quienes se dedican a ellas, si ustedes recuerdan de la clase pasada, dijimos que para Aristóteles eran fundamentalmente los artistas que hoy diríamos plásticos, no los poetas, sino los artistas, que es un escultor, un pintor, y los artesanos. Los artesanos y los artistas de este tipo, en general, lo que hacen es operar con objetos del mundo, construyen cosas, objetos, bellos o útiles, y esos objetos siguen como una secuencia, si se quiere, predeterminada, es decir, una receta. Si yo soy un artesano que se dedica a hacer sillas, tengo más o menos el esquema, tengo los
pasos a seguir, y si sigo siempre los mismos pasos voy a construir sillas. En cambio, en el ámbito de las ciencias prácticas, estamos en un terreno completamente diferente porque lo que buscamos no es fabricar objetos, yo no busco sillas, sino que en el ámbito de las ciencias prácticas estoy operando con otras personas. Cuando hablamos de ética, cuando hablamos de política y cuando hablamos de educación, estamos hablando de relaciones humanas entre personas. Y como las otras personas, tienen razón, tienen libertad, si son politicón, diría Aristóteles, son impredecibles, no hay recetas que se pueda aplicar. Entonces, al no haber recetas en ética, en política y en educación, tenemos como dos tipos de sabidurías que tenemos que aplicar. Por un lado, si se quiere, la sabiduría que da el estudio, que da la educación, que da la disciplina, que da la formación, pero por otro lado también esta sabiduría que tiene que ver con una sabiduría práctica, con una sabiduría de reconocer qué hacer en cada momento, porque cada situación es distinta a otra. Recordemos cuando hablaba en la ética del justo medio, ¿no? El justo medio, decía Aristóteles, tiene que ver con la prudencia y tiene que ver con el reconocimiento de qué hacer en esta situación, porque no hay una receta que me diga a mí cuál es exactamente la medida de la justicia, de la generosidad, de la valentía. Y lo mismo ocurre en la educación. Entonces estos aportes, o pensar a la educación desde la praxis, han sido aportes muy ricos que ha tomado la filosofía de la educación a lo largo de los años, y que, fíjense que problematiza la relación entre teoría y práctica en la educación, ¿no? ¿Cuántas veces en la educación hemos caído en esta intención de buscar recetas, ¿no? De decir, no, si yo siento a los pibes en ronda, voy a hacer una clase mucho más igualitaria, mucho más horizontal, mucho más copada. Entonces siempre en todas las clases siento a los pibes en ronda, y entonces sentar a los pibes en ronda termina convertido en una receta que supongo que me va a funcionar siempre. Y la verdad es que a veces me funciona y a veces no, ¿no? A veces cuando está en ronda un pibe no se anima a hablar porque es muy tímido y lo están todos mirando, mientras que a lo mejor cuando no lo miran tanto se anima más, qué sé yo, ¿no? Entonces, pensar también desde Aristóteles a la educación como una disciplina práctica ha sido un aporte muy rico, muy complejo, que han tomado las diferentes teorías educativas a lo largo de la historia, y que también han pensado esta relación entre teoría y práctica, ¿no? ¿Cuántas veces decimos, bueno, cómo en el instituto o en la universidad estudiamos un montón de pedagogía, de didáctica, de psicología, y que después, a la hora de ir a una escuela, preparar una clase y saber qué hacer, se nos queman los papeles, porque hay como dos cuestiones ahí, ¿no? Entonces, ¿esto qué significa? ¿Que no sirven para nada estudiar las disciplinas teóricas que piensan en la educación? No, de ninguna manera. Lo que significa es que para saber qué hacer adentro de un aula, tenemos como dos herramientas o dos patitas importantes. Esa formación teórica, intelectual, académica, que nos convierte a las docentes y a los docentes en intelectuales de la educación. Y esta cuestión, si se quiere, más práctica, más de la sabiduría de reconocer cada situación como diferente o como distinta a otras, y en este sentido es que esto es lo que la formación teórica no me puede aportar, esta sabiduría de cómo actuar en cada situación que no es igual a otras, porque lo que tengo adelante no son sillas, ni mesas, ni martillos, sino personas. Bien, hasta aquí, ¿están despiertas? ¿Me están escuchando? Sí, sí, sí. Se escucha. Sí, gracias. Bien, ahí hablan de Celia Morós, sí, exactamente. María Celia Morós habla, problematiza precisamente todo esto. De hecho, Celia Morós es filósofa, ella se dedica a la filosofía, y ella retoma precisamente esta herencia de distinción entre lo público y lo privado. Por eso a mí me parece que vale la pena detenernos en esto, ¿no? Para ver cómo, bueno, ¿por qué estudiamos a Aristóteles? Estudiamos, ¿no? Del siglo IV antes de Cristo, hace 2500 años. ¿Para qué? Bueno, porque fíjense, si desde el feminismo queremos pelearnos con esas concepciones, las tenemos que conocer y tenemos que ser conscientes de que no nos estamos peleando con estructuras que tienen 10 años, ni 20, ni 100. Son estructuras que tienen 1500 años.
Me ¿no? acordaba porque el año pasado, cuando rendí el final de antropología, hablaba esto con Bollo. Ah, bien. Bien, claro, ¿no? Fíjense, estamos hablando de estructuras que tienen muchísimos siglos, entonces, y que podemos reconocer, digamos, que tienen una historia muy antigua, lo que no significa de ninguna manera que realmente ese sea el lugar natural de las mujeres o de los varones, sino que podrían. De hecho, Platón tenía otra mirada, Platón proponía otra forma de pensar los lugares de las mujeres y de los varones. Sin embargo, en la historia occidental triunfa esta mirada más aristotélica que hemos heredado y que es importante, si desde el feminismo nos queremos pelear con estas miradas, es importante que las conozcamos, que sepamos de dónde vienen y que las podamos desestructurar y desarmar desde ese lugar. No nos estamos peleando con una historia de un siglo, nos estamos peleando con una historia de 25 siglos, ¿no? Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Dudas? Bueno, entonces ahora vamos sí. bien. Bien, excelente. Cualquier cosa me avisan, ¿sí? La otra parte de la clase de hoy tiene que ver con la presentación de la filosofía medieval. Y aquí vamos a recorrer más o menos unos 1700, 1800 añitos en una horita, ¿sí? Por una cuestión de tiempos y de organización de la materia, nosotros lo que vamos a hacer a partir de aquí es brindar un panorama muy general de qué pasó con la filosofía después de Aristóteles hasta la modernidad, que es precisamente el tema en que vamos a entrar en la unidad 3 del programa de filosofía. Si ustedes vuelven a la ficha de cátedra que yo les presenté cuando recién comenzamos a trabajar la unidad 2, la ficha de cátedra que les hablaba del contexto griego, ustedes van a ver ahí que tienen varias etapas en la historia de la Grecia antigua. ¿Sí? Cuando ubicábamos a Aristóteles decíamos estamos ubicados en esa etapa en donde las polis griegas van a ser invadidas por el imperio macedonio, por Macedonia como un imperio que venía en ese momento conquistando diversos territorios, y después de eso, es decir, en el siglo II antes de Cristo, más o menos unos 200 años después de Aristóteles, el imperio los territorios griegos van a ser invadidos por otro gran imperio que venía en ese momento arrasando todo a su paso y que se apropió de muchísima cantidad de territorio de lo que hoy conocemos con Europa, como Europa, perdón, que va a ser el Imperio Romano. El Imperio Romano va a ser el nuevo imperio que después de Aristóteles se va a apropiar de esos territorios. La filosofía después de Platón y Aristóteles tiene ahí como una cuestión, por un lado, decae muchísimo la producción original, la reflexión original. Fíjense, ya estamos en un contexto en donde la forma de gobierno es otra, en donde estamos bajo gobiernos imperiales, en donde se hace la voluntad de un emperador, y por lo tanto va a desdibujarse mucho la reflexión política con respecto a la polis y a la sociedad justa. La forma de gobierno democrática que conocieron Sócrates, Platón y un poco también Aristóteles, ya va a haber desaparecido. Y por otro lado, precisamente ese clima de abandono de la libertad, de abandono de la, sí, de la libertad que tenían los ciudadanos griegos de la Grecia antigua, va a hacer también que la filosofía tome otros caminos. No es que va a desaparecer la filosofía, pero van a surgir, por ejemplo, escuelas neoplatónicas que van a reelaborar a Platón, se va a enseñar en el Imperio Romano a Platón y Aristóteles a full. Las filosofías de Platón y Aristóteles se enseñan muchísimo en el Imperio Romano. El Imperio Romano, como decíamos al comienzo, va a ser un imperio que, si bien conquista políticamente a Grecia, va a tomar de Grecia su cultura, sus creencias, su filosofía, pero
van a surgir preocupaciones filosóficas más encaminadas a la ética, van a surgir, qué sé yo, las escuelas hedonistas o las escuelas estoicas que se preguntan ya no por la realidad o por el conocimiento o por la política, sino más que nada por la ética, por la vida humana. Nosotras no nos vamos a detener aquí, sino que lo que vamos a hacer es hacer un panorama general de la filosofía medieval. Para eso, a ver, díganme si ven mi pantalla. ¿La ven? Sí, sí, sí. ¿Sí? Perfecto. Ahí sí. Perfecto. Bueno, entonces vamos a, en esta segunda parte de la clase, hacer este recorrido general de todo el periodo que conocemos con el nombre de filosofía medieval. Esperen que tengo... Ah, está. ¿Sí? La filosofía medieval va a ser un periodo súper extenso. Fíjense, va a abarcar desde el siglo II hasta el siglo XV. Ya no estamos hablando... ¿Cómo? Antes de que sigan, hay una compañera, ya está. No hay una compañera que me decía que quería entrar. Ay, no escucho bien, escucho como con retorno, pero a ver, no veo ninguna solicitud acá de alguien que quiera entrar. No, ingresó, recién ingresó, gracias. Bien, bien. No, porque no veía, no tenía ninguno. Yo a medida que me van apareciendo los voy dejando entrar. ¿Sigo? ¿Continúo, chicas? Sí, gracias. Perfecto. Sí, sí. Bueno, les decía entonces que la filosofía medieval abarca ese gran periodo. Fíjense, estamos hablando de 13, 14 siglos, desde el siglo II hasta el siglo XV, y no estamos hablando ya de antes de Cristo, sino de después de Cristo. Nosotras recién hablábamos de cómo el Imperio Romano va a conquistar gran parte de los territorios que hoy son Europa, norte de África, incluso parte de Asia, y en el contexto de ese Imperio Romano va a nacer la figura de Jesús. La figura de Jesús no va a nacer en un lugar central del imperio, sino que va a nacer en los territorios menos importantes, si se quiere, del Imperio Romano. Pero esa figura de Jesús va a ser fundamental para toda la historia posterior, creamos o no, seamos cristianos o no cristianos, la verdad es que, qué sé yo, hasta los años, lo que estamos contando, teniendo como parámetro la figura de Jesús, y la aparición de esta figura va a ser central en el cambio de pensamiento. Lo primero que quiero decir acá es que en filosofía no manejamos la misma periodización histórica que en la historiografía, que en la historia que ustedes estudian en el secundario. Si ustedes van a cualquier manual de historia, en cualquier manual de historia aparece que la Edad Media empieza recién en el siglo V, porque en el siglo V es cuando se produce la separación del Imperio Romano en Oriente y Occidente, y donde va a comenzar la caída, donde se va a producir la caída de lo que llamamos el Imperio Romano de Occidente, que abarcaba lo que hoy serían la Europa occidental. La filosofía medieval empieza mucho antes que la Edad Media. La filosofía medieval ya comienza en el siglo II. ¿Y por qué comienza en el siglo II? Porque a partir del siglo II es cuando se empieza a dar este diálogo entre la filosofía griega, de la que venimos hablando todas estas clases. Yo les contaba recién que el Imperio Romano toma la cultura y la sabiduría de los griegos, y que por lo tanto la filosofía de Platón y Aristóteles eran materia de enseñanza en todo el Imperio Romano. Cualquier persona culta del Imperio Romano conocía las filosofías de Platón y de Aristóteles, y esa filosofía griega va a entrar en diálogo con este nuevo movimiento que surge a partir del siglo I, que es el movimiento del cristianismo.
Entonces, ya desde el siglo II hay filósofos que van a empezar a pensar este diálogo, este punto de encuentro entre la filosofía griega y el cristianismo. Y ya en ese momento empieza la filosofía medieval. Y durante 4 siglos, es decir, siglo II, siglo III, siglo IV y siglo V, la filosofía medieval va a convivir con la filosofía antigua. Va a convivir más o menos, por ahí se van a llevar medio a las patadas, pero bueno, van a estar juntas, quiero decir. En los siglos II, III, IV y V tenemos filósofos antiguos y tenemos filósofos medievales. ¿Qué significa esto? Así como cuando hablábamos de Sócrates decíamos que cuando hablamos de presocráticos no decimos presocráticos solamente porque vivieron antes que Sócrates, sino que porque toman la preocupación de Sócrates por lo humano. Entonces va a haber presocráticos que son contemporáneos a Sócrates porque no toman las preocupaciones de Sócrates. Lo mismo va a ocurrir aquí con la filosofía antigua y medieval. Va a haber filósofos que van a seguir ligadas a la forma de pensamiento y de racionalidad propias de la filosofía antigua, que no van a entrar en diálogo con el cristianismo y por lo tanto son filosofías antiguas todavía, mientras que va a haber otro grupo de filósofos que van a tomar este diálogo con el cristianismo y por lo tanto ya merecen ser llamados medievales. Entonces, que quede claro esto, cuando hablamos de filosofía medieval, no estamos usando la misma periodización que cuando hablamos de Edad Media. La Edad Media va a empezar recién en el siglo V. Y para el siglo V, cuando la Edad Media empieza, la filosofía medieval ya lleva un par de siglos de historia. Fíjense este diálogo por quiénes está conformado, ¿no? Ustedes se van a llevar hoy una ficha de cátedra de filosofía medieval, en donde un poco les va a hablar, ¿sí?, quiénes son estos dos interlocutores del diálogo. Fíjense, tenemos por un lado la filosofía griega, que ustedes ya conocen porque ya vimos presocráticos, Sócrates, Platón, Aristóteles. Fíjense, la filosofía griega se caracteriza por una fe muy fuerte en la razón, en la lógica. Los sistemas de Sócrates, de Platón, de Aristóteles apelan fuertemente a la razón y la racionalidad humana es una estructura muy fuerte a la hora de elaborar sus doctrinas. Y esa fe en la razón le lleva en general a postular tanto una realidad suprema, como decíamos, la idea de bien, el primer motor inmóvil, como a postular que no puede existir la nada, porque lógicamente es contradictorio desde Parménides en adelante, por lógica la nada no puede existir. El cristianismo, por su parte, no se va a presentar al mundo como una teoría, no es una doctrina de pensamiento el cristianismo. De hecho, cuando el cristianismo nace, nace como un movimiento social que está fuertemente inspirado en una autoridad, ¿sí? En la figura de Jesús nace en Palestina, nace en el ámbito del pueblo judío. El pueblo judío es un pueblo que está fuertemente convencido de que existe un Dios único y que ese Dios único se le revela al ser humano a través de escrituras que son consideradas sagradas y que por lo tanto la verdad no va a estar puesta del lado de la razón que busca esa verdad, sino que la verdad va a estar depositada en lo que dicen esas escrituras. Por lo tanto, yo creo en esas verdades por fe y no por razón. No es mi razón la que me revela la verdad, sino mi fe en esa escritura. No importa si entiendo o no esa verdad, no importa si me resulta contradictoria o no, la creo por fe. Imagínense a las personas formadas en la filosofía griega cuando escuchaban algunas de las verdades en las que creían estos primeros cristianos. En la ficha de cátedra tienen bastante más información, pero yo aquí para esta presentación rescaté solamente estas 3 ideas. Fíjense algunas afirmaciones del cristianismo. Para el cristianismo Dios es único, existe un solo Dios, pero ese Dios se presenta en 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Imagínense a los griegos cuando los cristianos le decían que Dios era uno, pero al mismo tiempo eran 3.
Aristóteles se revolcaba, pobre Aristóteles, ¿no? Los principios lógicos venían a dar por el piso. ¿Cómo algo puede ser al mismo tiempo 1 y 3? El 1 no puede ser al mismo tiempo 3 y el 3 no puede ser al mismo tiempo 1. A su vez, para los cristianos, Dios había creado el mundo a partir de la nada. Desde la ex nihilo significa eso, precisamente desde la nada. Dios creó al mundo a partir de la nada. ¿Cómo a partir de la nada? La nada no existe. Para los griegos el mundo no había sido creado a partir de la nada, sino que ya dijimos, era un proceso de ordenar el caos, de poner cosmos en lo que estaba caótico, ¿no? Lo mismo la figura de Jesús, ¿no? Dios viene al mundo y se convierte en hombre en la figura de Jesús. Entonces Jesús es al mismo tiempo Dios y hombre. ¿Cómo? Si sos Dios no sos hombre, si sos hombre no sos Dios. Bueno, para los cristianos Jesús es la misma cosa, es decir, fíjense que estamos ante un diálogo muy complejo entre dos interlocutores que van a sostener ideas completamente diferentes. Todas estas verdades cristianas a los filósofos les sonaban ilógicas, irracionales, completamente contradictorias con lo que la razón les revelaba. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Perfecto. Si hay un tema común, un eje común que de alguna manera recorre a toda la filosofía medieval, entonces desde el siglo II y hasta el siglo XV, ese tema va a ser precisamente el debate, esta pelea entre la razón y la fe. Es decir, quién de las dos tiene la verdad, si la razón o la fe, y este va a ser el eje estructurante de la filosofía medieval, en donde claramente la fe va a tomar un lugar preponderante. Ustedes en la ficha de cátedra, y la ficha de cátedra sigue los aportes de Carpio, de Adolfo Carpio, tienen diferentes maneras en las cuales históricamente las personas hemos respondido a este debate entre razón y la fe. Interesante señalar, lo importante que marquemos, estas soluciones no son propias de la filosofía medieval. A lo largo de toda la historia, las personas podemos llegar a asumir cualquiera de estas opciones, pero las marcamos porque en la filosofía medieval tuvieron una importancia particular. Una de las opciones ante este debate es asumir la eliminación de la razón, es decir, creer que si la razón me dice una cosa y la fe me dice otra, la que está completamente equivocada y errada es la razón, y por lo tanto solo voy a creer lo que me dice la fe. Esto en general es una postura muy asumida de parte de las personas creyentes. De hecho, tenemos filósofos en los primeros siglos de la filosofía medieval, que son, recordemos, filósofos del mundo antiguo todavía, no empezó la Edad Media, pero ya son filósofos que están pensando en lo que va a ser la filosofía medieval, que tratan a la razón como una prostituta, que se vende a los hombres, que los engaña, que los lleva por el mal camino, la razón me aleja de Dios, es decir, esta idea de que la razón está equivocada, de que la razón es una porquería, y que yo solamente debo obedecer y debo hacer caso a lo que me revela la fe. En contraposición, otro grupo de filósofos, en general educados en la filosofía griega y romana, grecolatina, decimos, o lo que hoy es la filosofía helenística, optan por la opción contraria, eliminar la fe. La fe me presenta verdades ilógicas, contradictorias, que son inentendibles, que no tienen ningún collete, por lo tanto, la fe es la que está equivocada y solamente puedo dar crédito, solamente puedo afirmar lo que me revela mi razón, que me revela verdades lógicas, racionales, coherentes, argumentadas. Después hay una doctrina muy particular que va a sostener un filósofo medieval árabe, Averroes, que va a sostener la separación entre la razón y la fe. Es decir, la idea de que yo puedo como separarme en dos. Como persona soy creyente
y creo en lo que me transmite la fe, pero como filósofo no puedo creer en la fe, tengo que creer en la razón, por lo tanto como filósofo tengo que reconocer ateo, ¿no? Esto se conoce como la doctrina de la doble verdad. Las separa a Rawls como si fueran dos ámbitos completamente diferentes y afirma que él cree en Dios como persona, pero es ateo como filósofo. Otra salida que en general van a adoptar muchos filósofos medievales, de hecho por eso se llaman filósofos, en general quien elimina la razón no es un filósofo, quien elimina la fe puede ser un filósofo, pero no lo vamos a encontrar justo en el contexto de la Edad Media, lo vamos a encontrar en otras épocas históricas o en otros ámbitos. Muchos filósofos medievales, que aquí vamos a nombrar, como San Agustín y San Anselmo, lo que hacen es considerar a la fe como supuesto de la razón. Es decir, que la verdad la tiene la fe, pero la razón me puede ayudar a comprender esas verdades en las que ya creo por fe. Es decir, la razón sería como una ayudante de la fe. La razón no es contraria a la fe, van a decir San Agustín y San Anselmo, sino que es una facultad útil que me puede ayudar a las verdades, a entender esas verdades que yo ya creo por fe. ¿Qué pasa si la razón no entiende? Y bueno, la razón estará equivocada, porque yo de todas maneras ya creo por fe. Pero la razón no puede ser completamente eliminada, sino que tiene que ser reconocida como una colaboradora para entender esas verdades en las que creo por fe. Y la última solución, que es la que va a proponer Santo Tomás, del cual vamos a hablar más adelante, que aparece ya sobre el final de la Edad Media, tiene que ver con considerar a la fe y a la razón como facultades separadas, pero que pueden armonizarse. Es decir, para Santo Tomás ya la razón no va a depender de la fe, como en la postura anterior de Agustín y de San Anselmo, sino que la razón es una facultad autónoma, es una facultad independiente. Para Santo Tomás la razón va a ser tan buena como la fe, porque de hecho la razón también fue creada por Dios, dice Santo Tomás, por lo tanto no puede ser mala, Dios no nos puede haber creado con razón si la razón es algo malo, por lo tanto la razón va a ser una facultad diferente de la fe, que me puede ayudar a entender un montón de cosas y que siempre es mejor que la fe en la medida en que pueda ser usada. Ahora vamos a retomar dentro de un ratito esta cuestión cuando volvamos con Santo Tomás. Entonces, este debate o esta pelea entre razón y fe va a ser el eje estructurante de toda la filosofía medieval desde el siglo II y hasta el siglo XV. Estamos hablando, como decíamos recién, de una etapa muy larga, es decir, del siglo II al siglo XV tenemos 13, 14 siglos, a esa gran 1300, fíjense, 1400 años, a ese gran periodo, lo separamos en tres grandes etapas. La primera etapa es la patrística, que se va a dar dentro del mundo antiguo, es decir, la filosofía patrística va a ser la filosofía medieval que se va a desarrollar por parte de los primeros filósofos que van a entrar en diálogo con el cristianismo y que todavía están, digamos, filosofando dentro de lo que en historia conocemos como mundo de la antigüedad, dentro del Imperio Romano de la antigüedad. Después de la patrística van a venir lo que conocemos como siglos oscuros, y después, por último, el final de la Edad Media va a estar caracterizado por lo que conocemos como la escolástica, que va a ser un movimiento intelectual en donde vamos a enmarcar dentro de un ratito a Santo Tomás, del que hablábamos recién, y que ya de alguna manera va como a preparar el terreno o a anticipar lo que va a venir después, que van a ser los siglos o la etapa de la modernidad. La primera etapa, dijimos, es la patrística. ¿Y por qué se llama patrística esta etapa? Vamos a ir parte por parte. ¿Sí? Vamos primero el antecedente de la patrística. Dijimos que la patrística arranca en el siglo II. ¿Sí? Como antecedente a la patrística tenemos el siglo I, que es precisamente el siglo en el que, como decíamos recién, en el contexto del Imperio Romano, aparece la figura de Jesús como un profeta dentro del pueblo judío,
Hay que decir que no es el único, en ese momento aparecen muchos profetas dentro del pueblo judío que afirman ser el Mesías, ser el Salvador, ser el Hijo de Dios que el pueblo judío está esperando, y esta figura de Jesús que muere, crucificado, que es una figura histórica, ¿sí? Creamos o no en que Jesús fue o no Hijo de Dios, la figura de Jesús como figura histórica existió, fue condenado a muerte por el Imperio Romano, y a partir de su muerte nace todo un movimiento social y espiritual cristiano, es decir, que va a afirmar que Jesús era el Hijo de Dios, del pueblo judío, y va a nacer en el siglo I el cristianismo como un movimiento social que va a ser defendido por grupos en general humildes, es decir, no por ciudadanos cultos del Imperio Romano, no por personas que estaban formadas en la filosofía que estamos estudiando aquí, sino que en un primer momento el movimiento cristiano va a ser un movimiento que va a abarcar a personas humildes, pero las personas que conocieron a Jesús, lo que llamamos sus apóstoles o sus discípulos, van a ser personas que van a estar convencidas de que tienen la misión de expandir la palabra de Jesús, de expandir sus enseñanzas, de expandir su misión hacia todo el mundo y hacia las otras personas también. Por lo tanto, con el paso de los años, ese movimiento social va a ser de alguna manera conocido en otros territorios del imperio y va a terminar llegando a las ciudades importantes del imperio. Palestina no era un territorio importante dentro del Imperio Romano, era una provincia alejada, no era parte de las ciudades importantes, cultas del imperio. Ya para el siglo II, el cristianismo se va a expandir y van a empezar a acercarse a ese movimiento personas que provienen de las clases sociales más acomodadas, es decir, personas que sí están formadas en las herramientas intelectuales de la filosofía. Entonces, cuando esas personas empiezan a acercarse a este nuevo movimiento social y espiritual, lo que van a hacer es usar las armas de la filosofía para defenderse de quienes no creen en esta nueva religión que está surgiendo. Por eso esos primeros intelectuales, la Iglesia los considera como padres de la Iglesia, porque son quienes van a ir a comenzar a elaborar la doctrina del cristianismo, y estos primeros padres del siglo II son padres apologistas porque hacen una apología del cristianismo. ¿Qué significa la palabra apología? Apo en griego es a favor de, y logos es hablar, es decir, una apología es hablar a favor de algo, defender algo. Estos primeros padres apologistas lo que hacen es usar a la filosofía como un arma de defensa contra los que no creían en su teoría. Ya para el siglo III, ¿sí? Estos padres ya no solamente van a usar a la filosofía como arma de defensa, sino que la filosofía va a servir para elaborar la doctrina cristiana. No olvidemos que Jesús no dejó nada escrito, Jesús hizo lo mismo que Sócrates, chamulló, habló, enseñó a partir de la palabra. Entonces, no hay escrituras, ¿sí? Lo que tenemos son escritos de otras personas que conocieron a Jesús o que les llegó, les fue transmitida su enseñanza, pero la figura de Jesús no dejó enseñanzas por escrito. Entonces, en el siglo III, estos padres de la Iglesia, por eso patrística, porque ¿sí? Aquí viven lo que la Iglesia llama padres de la Iglesia, que van a elaborar, que van a reflejar por escrito la doctrina cristiana que Jesús no había escrito. En estos primeros siglos, siglo I, siglo II, siglo III, el cristianismo es perseguido por el Imperio Romano, precisamente por eso se tenía que defender. El cristianismo va a ser un movimiento social y espiritual que cuestiona las relaciones de poder, que cuestiona al enriquecimiento desmedido de las clases altas, que cuestiona la forma en que los poderosos se explotan a los campesinos, a los artesanos, a la gente humilde.
Entonces va a ser un movimiento fuertemente cuestionador del poder y del imperio, y en ese sentido es que el Imperio Romano va a perseguir a los cristianos. Para el siglo IV se dan diferentes sucesos políticos, sociales y económicos que generan que el cristianismo ya no sea perseguido, se da el fin de la persecución. Primero, a comienzos del siglo IV, se da el fin de la persecución cuando ya se reconoce al cristianismo, y al final del siglo IV se declara el cristianismo ya como la religión oficial del Imperio Romano. Es decir, en menos de 100 años pasó de ser una religión perseguida. Incluso muchos de los mártires seguramente habrán visto en películas o en relatos cómo los primeros cristianos eran arrojados a los leones en los circos romanos, cómo eran perseguidos, encerrados, asesinados, castigados a latigazos, y en menos de 100 años, ya para fines del siglo IV, el cristianismo se va a convertir, por una cuestión de conveniencia y de cuestiones sociales y políticas, en la religión oficial del Imperio Romano. ¿Qué es lo que va a pasar aquí entonces con ese diálogo que hablábamos al comienzo entre la filosofía y el cristianismo? Por un lado, fíjense cómo las herramientas filosóficas van a ser de alguna manera tomadas por estos cristianos, tomadas de varias maneras. Algunos cristianos van a atacar a la filosofía, pero para atacarla la van a tener que conocer, como hablábamos recién de Aristóteles, y como feministas nos queremos pelear con las miradas patriarcales, las tenemos que conocer precisamente para poder elaborar argumentos en contra de estas miradas. Esto pasaba también con estos primeros cristianos. Algunos se peleaban con la filosofía, pero para eso la estudiaban y la conocían, y otros al revés, otros tomaban a la filosofía como un bagaje conceptual importante para elaborar sus propios argumentos. Pero fíjense, tanto la filosofía como el cristianismo en este mundo antiguo no son meras teorías, sino que también son formas de vida. Piensen en la filosofía de Sócrates, en la de Platón, en la de Aristóteles. El filósofo no es solamente una persona que sabe mucho o que estudia mucho. El filósofo es también una persona que lleva un estilo de vida que tiene que ver con esa sabiduría que tiene. El filósofo es una persona que ama la verdad y que hace de la verdad su forma de vida. No es su trabajo la filosofía, sino su forma de vida. Lo mismo ocurre con el cristianismo. Estos primeros padres elaboran una doctrina cristiana, que es una elaboración conceptual, pero a su vez el cristianismo es una forma de vida que va a modificar toda la cotidianeidad de las personas, digamos. Entonces, en este sentido, tanto la filosofía como el cristianismo van a compartir esta característica. Cuando el cristianismo pasa a ser la religión oficial del imperio, lo que ocurre es el proceso inverso. El cristianismo va a comenzar a perseguir, a encarcelar, el imperio, digamos, oficial, que es ahora cristiano, va a comenzar a perseguir, encarcelar, asesinar, ¿sí?, a las personas que no crean en el cristianismo. Es decir, los que antes eran perseguidos ahora se convierten en perseguidores, digamos, se invierte esta cuestión. Y aquí ya entonces, al final de la patrística, estamos precisamente en el momento en que comienza propiamente la Edad Media como periodo histórico. Dentro de los padres de la Iglesia vamos a destacar una figura particular, que es la figura de San Agustín, que vive, fíjense ahí, a fines del siglo IV a.C., antes no, ya estamos hablando después de Cristo, y principios del siglo V. San Agustín va a ser el gran adaptador de la filosofía platónica al pensamiento cristiano. Como se imaginarán, ¿no? Fíjense, mundo sensible, mundo inteligible. ¿Qué serán para San Agustín el mundo sensible y el mundo inteligible? A ver. El mundo inteligible podría ser la concepción del cielo. Exacto. ¿Y el mundo sensible? La vida acá, carnal, en la tierra. Exacto. ¿Y la idea de bien? ¿Quién es la idea de bien? Que ilumina y que Dios. Y Dios, ¿no? Agustín va como a hacer una adaptación de la filosofía platónica
al cristianismo, por supuesto con algunas particularidades o con algunas diferencias, qué sé yo, para Platón, a la idea del bien se accedía a través del conocimiento, para San Agustín a Dios no se accede solo a través del conocimiento, sino también de la vida, del amor. El conocimiento de Dios es un acto de amor. Agustín va a elaborar una teoría muy completa, porque Agustín se convierte en cristiano ya adulto. Agustín no era cristiano, Agustín era un filósofo formado en la filosofía griega, que conocía muy bien a los filósofos y que no creía en Cristo. Él era lo que los cristianos van a llamar pagano, hereje, si se quiere. Pertenecía a una secta que existía en el Imperio Romano, que era la secta de los maniqueos, que no era para nada cristiano. Su madre va a ser quien lo va a llevar al cristianismo. Entonces, cuando él se acerca al cristianismo, tiene una formación muy sólida precisamente en las herramientas intelectuales y teóricas de la filosofía, y lo que va a hacer es reelaborar la doctrina platónica y adaptarla al pensamiento cristiano. Después dijimos que entre los siglos V y el siglo XI, después de Cristo, es decir, estamos hablando entre los años 400 y 1000 más o menos, tenemos ahí un periodo muy extenso de muchos años, que se conocen con los siglos oscuros, que es un nombre muy polémico, que ya a fines del siglo XVIII va a ser discutido, porque llevan a que tengamos una imagen de la Edad Media como una época en la que no pasó nada, que en realidad no es tan así. Pero los siglos oscuros se van a caracterizar precisamente por ser esa época que ocurre. A partir del siglo V, cuando cae el Imperio Romano de Occidente, y cuando lo que era ese Imperio Romano de Occidente se va a empezar a desmembrar en diferentes territorios, que a partir del siglo VIII, IX van a dar lugar a lo que conocemos como el feudalismo, que seguramente habrán estudiado en historia, y que es un periodo caracterizado por las invasiones bárbaras, es decir, por pueblos que no formaban parte del Imperio Romano y que se van organizando a veces para invadir o para atacar territorios del imperio, y a veces no, a veces simplemente eran oleadas migratorias que se iban mudando a los territorios de un imperio que estaba fuertemente debilitado. San Agustín vive los primeros años de esta época, fíjense que él vive hasta principios del siglo V, y de hecho él escribe un libro que se llama La ciudad de Dios, en donde él defiende a quienes dicen que, defiende al cristianismo, de quienes dicen que el imperio se está debilitando por culpa de los cristianos. Agustín dice que no, que en realidad el imperio se está debilitando por culpa de él y no de los cristianos. Pero es un periodo entonces en que comienzan las llamadas invasiones bárbaras, y por lo tanto es un periodo de inestabilidad, de inseguridad, un periodo de guerras, de enfrentamientos. Ustedes recordarán que el feudalismo se caracteriza, si se quiere, por un encierro de los nobles y de los campesinos que laburaban para esos nobles en los territorios delimitados de un feudo, precisamente, con el castillo que protegía. Y es un periodo también de ruralización de la vida, es decir, van a quedar pocas ciudades o se van a delimitar. La mayoría de la vida europea en esta época va a ser una vida más de tipo rural, y por lo tanto es un periodo que se va a caracterizar por poca producción intelectual y por poca originalidad en el proceso de conocimiento. Va a ser un periodo en que los pocos intelectuales que queden van a ser curas, van a ser en el contexto de la iglesia. Es decir, si vos te querías dedicar en esta época a la filosofía, a la matemática o a algún tipo de conocimiento, la vía más productiva que tenías era hacerte cura o monja. Cura mejor, porque las monjas poco acceso tenían. Y en general lo que se hace, más que producir conocimiento, precisamente como las invasiones bárbaras, los enfrentamientos en realidad generan destrucción y demás, lo que hace la iglesia es tratar de preservar la sabiduría transcribiendo los libros que existen. Imagínense en esta época, ¿no? Siglos VI, VII, VIII, la manera de transcribir un libro no era agarrar una computadora y escribir, era transcribir a mano, y transcribir a mano no con un papel y una virome, sino con
instrumentos súper primitivos, ¿no? Esos papiros, escribir con esas plumas con las que era difícil. Entonces, se copian a mano. Hay monjes que se dedican exclusivamente a transcribir y a copiar a mano los libros. Este retroceso del saber hace también que la gran mayoría de la gente ya no sepa leer y escribir. Incluso hay reyes, por ejemplo, se dice que Carlomagno no sabía leer y escribir, o que sabía muy poco, que sabía solamente una alfabetización muy básica. Entonces muchos de los monjes que copiaban estos libros no sabían leer y escribir, no sabían lo que estaban copiando. Entonces se limitaban a copiar las letras como quien copia dibujitos, entonces a veces se equivocaban, entonces muchos de esos manuscritos están mal copiados, o tienen, ¿no?, errores, equivocaciones que tienen que ver con esto, con equivocaciones naturales, producto por un lado de la copia a mano y por otro lado de que muchas veces quien escribía desconocía lo que estaba escribiendo, no entendía. Estos siglos oscuros van a, digamos, terminar con lo que en filosofía conocemos como el movimiento de la escolástica, que se va a producir alrededor del siglo XI, es decir, alrededor del año 1000, cuando de alguna manera aflojen o se debiliten estas invasiones bárbaras, entonces la vida, digamos, transcurra un poco más tranquila y esto permita desarrollar nuevamente el trabajo intelectual. En la escolástica hay que decir que es importante que aparecen las universidades, y esto es importante porque las universidades aparecen con el mismo formato, con la misma modalidad o similar que la que conocemos hoy. De hecho, hay universidades, por ejemplo, la Universidad de Oxford, ustedes verán en las películas que lo importante que es estudiar en la Universidad de Oxford, aparece aquí, es decir, la Universidad de Oxford tiene como 1000 años, lo mismo la Universidad de París, aparecen en esta época. Aparecen las universidades que de alguna manera, fíjense, la palabra escolástica viene de la palabra escuela. El movimiento de la escolástica es un movimiento que se da al final de la Edad Media, a partir del año 1000, 1100, y que va de alguna manera a permitir resurgir el saber y que va a permitir que el saber se expanda hacia ámbitos institucionales que van más allá de la iglesia. Fíjense, este monopolio de la iglesia del saber no es solamente un monopolio del saber, y esto Foucault nos lo enseñó bastante bien, es también un monopolio del poder, es también un monopolio que tiene que ver con un control social y con un adoctrinamiento social y político, como veíamos en Villoro. Un evento muy importante que se da con la escolástica es el redescubrimiento de Aristóteles. Nosotros veíamos que San Agustín, por allá por el siglo IV, V, reelaboró a Platón. ¿Y qué pasó con Aristóteles? Bueno, a Aristóteles no lo reelaboró nadie, porque Aristóteles, los libros de Aristóteles, cuando comienzan las invasiones bárbaras en el siglo V, y cuando el Imperio Romano se divide en Oriente y Occidente, los textos de Aristóteles habían quedado del lado oriental del Imperio Romano. Y el lado oriental del Imperio Romano era territorio de los árabes. Entonces los árabes conocían a Aristóteles, pero los europeos no. Conocían, sí, habían quedado textos de lógica, por ejemplo. Unos pocos textos de Aristóteles habían quedado del lado occidental del imperio, pero la mayoría de los textos, todo lo que vimos nosotros la clase pasada de metafísica, el conocimiento, había quedado todo en manos de los árabes. Ahora que las invasiones que las invasiones bárbaras aflojaron, que se relajó un poco la tensión y que los vínculos son de otro tipo, la Europa occidental redescubre a Aristóteles, encuentra los textos de Aristóteles que la Edad Media desconocía. Cuando la Iglesia descubre a Aristóteles se arma un quilombo tremendo. De hecho, lo primero que hace la Iglesia en el siglo XIII es prohibir a Aristóteles. Está prohibido Aristóteles porque Aristóteles es un hereje, es una porquería, afirma cosas que van contrariamente, está todo al contrario de lo que dice la Biblia, de lo que afirma la Iglesia, las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, la primera reacción de Aristóteles de la Iglesia, es prohibir a Aristóteles. Y sin embargo, Aristóteles es muy leído y muy trabajado
en las universidades, aunque sea para pelearse con él, en las universidades lo estudian Aristóteles a pesar de la prohibición de la Iglesia. Entonces, en este contexto va a aparecer Santo Tomás, que va a ser precisamente quien va a reelaborar a Aristóteles para la doctrina cristiana, digamos. Dentro de la escolástica destacamos entonces dos pensadores, San Anselmo y Santo Tomás. Santo Tomás, ahora dentro de un ratito lo vamos a mencionar, pero antes de Santo Tomás tenemos la figura de San Anselmo en el siglo XI, que la figura de San Anselmo lo que va a hacer, no vamos a entrar en detalles, pero vamos a nombrar una cosita muy chiquita de San Anselmo, porque nos va a servir después para pensar la filosofía moderna. San Anselmo, si ustedes recuerdan, nosotros a San Agustín y a San Anselmo hace un ratito los habíamos puesto como ejemplos de filósofos que creían que la razón podía ser una facultad útil para ayudarnos a entender algunas cuestiones en las que creemos por fe. Y San Anselmo va a creer, es uno de los fundadores de la escolástica, que una de las cosas que puede hacer la razón solita y sin ayuda de nadie es demostrar la existencia de Dios. De hecho, San Anselmo va a decir, ustedes fíjense cómo, dice Anselmo, Platón, sin conocer la palabra de Dios, sin conocer a Jesús, se dio cuenta solito de que tenía que existir Dios, por la idea de bien. Claro, dice Anselmo, se equivocó en algunas cosas, pero se equivocó porque no conocía la palabra sagrada, pero solo con su razón Platón se dio cuenta de que tiene que haber una realidad suprema. Entonces San Anselmo va a mostrar cómo la razón sola puede demostrar la existencia de Dios y elabora lo que en filosofía conocemos, que así lo va a bautizar Kant, el argumento ontológico. La ontología, si ustedes recuerdan, es la metafísica, es el estudio del ser, de la realidad, de lo que es. El argumento ontológico dice más o menos así. Dice que si nosotros podemos pensar a Dios, Dios tiene que existir sí o sí. ¿Por qué? Porque dice Anselmo que si la idea de Dios que tenemos en nuestra razón es la idea de lo más perfecto que existe, ¿no? Si tuviéramos que definir a Dios, dice San Anselmo, lo tendríamos que definir como aquello mayor a lo cual no puede pensarse nada, es decir, la perfección mayor que podamos pensar. Ahora, si yo puedo pensar esa perfección tiene que existir, porque si no existiera, le estaría faltando la más tonta de todas las perfecciones, que es la existencia. Es decir, algo perfecto, para ser perfecto, tiene que existir. Y si no existiera, yo no lo podría pensar, porque yo no podría pensar algo perfecto, porque mi razón no es perfecta. Si mi razón puede pensar algo perfecto, eso perfecto tiene que existir, porque si no existiera, le estaría faltando una perfección muy básica, ¿no? Es al pedo ser completamente bueno, completamente justo, completamente perfecto, eterno, sábelo todo, qué sé yo, y no existo, ¿no? Todas esas perfecciones solo tienen sentido si existo, y tengo que existir porque si no, no podría estar en la razón humana la idea de algo perfecto, porque la razón humana no es perfecta, ¿de dónde va a sacar esa idea? Este es lo que la filosofía va a llamar argumento ontológico, que es importante porque fíjense cómo rescata la razón de la que hablamos en filosofía y cómo cree que la razón puede demostrar la existencia de Dios. ¿Hasta aquí me van siguiendo? ¿Vamos bien? Sí. Ahora sí, la figura por ahí más importante de toda la filosofía medieval, que en realidad ya está, fíjense, al final de la Edad Media, es Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino va a vivir en el siglo XIII. Y como yo les contaba, va a ser quien va a reelaborar la teoría aristotélica al cristianismo, porque la Iglesia lo había prohibido a Aristóteles. Santo Tomás fue un profesor en la Universidad de París
y precisamente en su trabajo de enseñar en la Universidad de París, es que estudia a Aristóteles y que elabora una teoría cristiana que adapta a Aristóteles al cristianismo. Santo Tomás va a compartir con San Anselmo la idea de que la razón puede probar la existencia de Dios, pero se va a distanciar de Anselmo en que Santo Tomás va a apelar al mundo sensible. Si ustedes recuerdan la pelea entre Platón y Aristóteles, lo que Aristóteles le cuestionaba a Platón era no haberle dado bola a este mundo, no haberle dado bola al mundo sensible, que es el único que existe para Aristóteles. Entonces, Santo Tomás va a probar la existencia de Dios, pero ya no apelando al concepto, como hizo San Anselmo, sino apelando a la observación del mundo sensible. En la teoría de Santo Tomás, él va a decir que hay dos tipos de verdades. Un tipo de verdad que Tomás va a llamar artículos de fe y un tipo de verdad que va a llamar preámbulos de fe. Para Santo Tomás, los artículos de fe son esas verdades que a la razón le resultan contradictorias, que no parecen lógicas, pero que creemos igual por fe. Por eso son artículos de fe. Pero Santo Tomás, ¿qué es lo que va a decir, a diferencia de la filosofía anterior? Que esos artículos de fe, que esas verdades, no son irracionales, no son ilógicas, no son contradictorias. Simplemente nos resultan ilógicas a nosotros, que somos humanos y que tenemos una razón imperfecta. Si fuéramos Dios, si tuviéramos la razón perfecta del primer motor inmóvil, podríamos ver que para esa razón, esas verdades no son irracionales, no son contradictorias. Fíjense entonces cómo en Santo Tomás ya hay un rescate de la razón que va a preanunciar lo que va a ocurrir en la modernidad. Por otro lado, los preámbulos de fe son esas verdades de fe que tranquilamente podemos entender por razón. Qué sé yo, por ejemplo, decir que Dios es uno y tres al mismo tiempo es un artículo de fe. Pero decir que Dios existe es un preámbulo de fe porque puede ser demostrado por la razón. Y el gran aporte de Santo Tomás es creer que entre la razón y la fe es preferible la razón. Santo Tomás va a decir, si yo una verdad la puedo entender por razón, ¿qué es preferible? ¿Que la entienda con la razón o que simplemente la cree por la fe? No, dice Santo Tomás, siempre es preferible entender aquello en lo que creemos. Por eso cuando hablábamos del debate entre razón y la fe, a Santo Tomás lo ubicábamos en la quinta solución, en esta idea de que se pueden armonizar las dos facultades y que se pueden distinguir, pero fíjense, entre las dos es preferible la razón. Por supuesto que si Santo Tomás no deja de ser medieval, por lo tanto, si la razón no entiende, y bueno, por fe tendré que seguir creyendo. Pero si yo puedo creer en algo de las dos maneras, dice Tomás, siempre es preferible apelar a la razón, porque la razón me permite tener argumentos, tener fundamentos y comprender por qué creo en lo que creo. Por lo tanto, la existencia de Dios va a ser para Santo Tomás un preámbulo de fe, es decir, una verdad que se puede probar con la razón, y que si puedo probar con la razón, como hizo San Anselmo, es preferible probarlo por la razón y no creerla por fe. Santo Tomás propone no un solo argumento para demostrar la existencia de Dios, como hizo Anselmo, sino que propone 5, las llamadas 5 vías. Y en las 5 vías se ve la impronta de Aristóteles. Las 5 vías que Tomás usa para demostrar la existencia de Dios son 5 vías que apelan a la filosofía de Aristóteles y que apelan a observar el mundo sensible. No a analizar conceptos como hizo Anselmo, sino a observar el mundo que nos rodea. Ustedes en la ficha de cátedra no las tienen explicadas a las 5 vías, solamente tienen una como ejemplo, que es la primera de las 5, que es la que Santo Tomás llama la vía por el movimiento. Fíjense que la palabra movimiento
apela a lo que Aristóteles llamaba movimiento, es decir, al cambio, ¿no? En la Vía por el Movimiento, Santo Tomás dice algo así. Dice que en el mundo sensible todo el tiempo las cosas cambian, es decir, las sustancias nacen, se mueren, ¿sí? Esto mismo que decía Aristóteles. Ahora bien, dice Santo Tomás, cambiar, como dijo Aristóteles, es pasar de la potencia al acto. Pero para que algo pase de la potencia al acto, necesita de algo que ya esté en acto para aquello para lo cual la sustancia esté en potencia. Y ese algo no puede ser la sustancia misma. Les voy a dar un ejemplo porque pareciera que estoy diciendo un trabalenguas. El ejemplo que les puse en la ficha de cátedra, qué sé yo, si yo caliento agua para el mate, el agua está fría en acto, pero está caliente en potencia. Ahora bien, para pasar de frío en acto a caliente en acto, necesita el agua de algo que esté caliente en acto. Y ese algo que está caliente en acto no puede ser el agua misma, porque el agua no está caliente en acto, está fría en acto. Lo que está caliente en acto es, qué sé yo, la hornalla, el fuego con el que yo caliento el agua. Es decir, hay algo que no es el agua, que sí está caliente en acto y que permite que el agua pase de estar fría a estar caliente. Ahora bien, esa cadena de potencias y actos no se puede remontar al infinito, sino que tiene que haber algo, un primer motor inmóvil que sea puro acto, que no tenga ninguna potencia y que por lo tanto sea inmóvil, es decir, que no cambie, que no tenga movimiento. Y ese primer motor inmóvil que es necesario que exista, porque si ese primer motor inmóvil no existiera, no habría nada que pasara de la potencia al acto en el mundo, no es ni más ni menos que Dios. Esa es una de las vías. Fíjense cómo todo el tiempo recurre a la lógica de Aristóteles y a los argumentos de Aristóteles. ¿Me han entendido hasta aquí? ¿Vamos bien? Sí. Para ir cerrando entonces, ¿sí?, en esta etapa, este fue un recorrido, les decía, en, no sé, 1 horita y media, nada más que 1500, 1600 añitos de historia de la filosofía. Es simplemente un recorrido porque nosotras ahora lo que vamos a hacer es un salto en la unidad 3 hacia la modernidad, y ese salto no lo quiero hacer sin que ustedes antes no tengan un panorama de qué es lo que pasó en el medio. Un gran debate con respecto a la filosofía medieval es si de verdad la podemos o no llamar filosofía. Durante muchos años la filosofía medieval no fue considerada filosofía, porque si nosotras nos remontamos a las primeras clases de esta materia, decíamos que una particularidad de la filosofía que comparte con las ciencias es el hecho de apelar a la razón. Y en la filosofía medieval, en última instancia, todo el tiempo, la última palabra la tuvo la fe. Por lo tanto, es un debate en el que no vamos a entrar, por supuesto, no vamos a tratar de solucionar en esta clase ni en esta materia, pero sí vamos a dejar planteada su existencia. Hay una pregunta en torno a, bueno, si existe o no algo que se llame filosofía medieval, cuando fue un periodo en donde en última instancia la convirtió en palabra santa. Para la Iglesia, en materia religiosa, la Biblia, y en materia científica, Aristóteles, y no le podías discutir a ninguno de los dos. De hecho, el criterio de autoridad, con el que vamos a trabajar dentro de unas clases, funcionó en esta época como un criterio último para apelar a verdades científicas, ¿no? Apelar a, qué sé yo, vos podías decir algo y la respuesta de la Iglesia era: no, vos estás equivocado porque ella dice otra cosa, o vos estás equivocado porque Aristóteles dice otra cosa. Y si la Biblia o Aristóteles lo decían, ya eso era palabra santa, palabra indiscutible, ¿no? Este es el criterio de autoridad. También distingamos aquí, ¿sí?, cuando hablamos de filosofía medieval, por un lado,
Diferenciemos la filosofía medieval de la filosofía medieval cristiana. Nosotros aquí en esta clase lo único que hicimos fue hablar de la filosofía medieval cristiana. San Agustín, Santo Tomás, San Anselmo son filósofos medievales cristianos. No es la única filosofía medieval que existe, la cristiana. Hay una filosofía medieval judía y hay una filosofía medieval árabe. Nosotros recién nombramos a Averroes, que es un filósofo medieval árabe. Es decir, la filosofía medieval no tiene que ver solamente con el diálogo de la filosofía y el cristianismo, sino también con el diálogo de la filosofía con las tres grandes religiones monoteístas, que son el cristianismo, el judaísmo y la religión musulmana. Y entonces hay una filosofía medieval también que no es cristiana, sino que también es musulmana y judía. También hay que diferenciar la filosofía medieval de la filosofía cristiana. La filosofía medieval no se terminó, la filosofía cristiana no se terminó en la Edad Media. Al día de hoy, de hecho, muchas universidades vinculadas con la herencia de Santo Tomás se sigue enseñando y se sigue aprendiendo una filosofía de tipo cristiana, ¿sí? La filosofía tomista sigue siendo una filosofía vigente al día de hoy, y sigue existiendo una filosofía cristiana en el siglo XXI, es decir, la filosofía cristiana no se limita a la medieval. Y lo mismo la escolástica, la filosofía medieval muchas veces se asocia solamente con la escolástica. Ya vimos que la filosofía medieval es mucho más que la escolástica, hay una filosofía medieval patrística, hay una filosofía medieval también en los siglos oscuros. Nosotros por una cuestión de tiempo no nos vamos a meter, pero durante los siglos oscuros tampoco es que no pasó absolutamente nada. Hubo figuras significativas, estuvo lo que llamamos el Renacimiento carolingio con Carlomagno, que de alguna manera presentaron cuestiones vinculadas con la filosofía que, bueno, por una cuestión de tiempo no nos vamos a detener aquí. Bueno, y hasta aquí llegamos con la clase. En esta semana se lleva una actividad que tiene que ver con participar otra vez de algún que otro foro. Les voy a presentar dos propuestas, dos foros, un foro para pensar en Aristóteles y otro foro para pensar en estas cuestiones de filosofía medieval. Dentro de un rato se van a encontrar en el aula con los materiales subidos. Con respecto a los textos, de Aristóteles no les voy a subir nada nuevo porque de Aristóteles ya tienen la misma ficha de cátedra de la semana pasada, no hay nada nuevo. De filosofía medieval les voy a subir una pequeña ficha que les armé para pensar estos contenidos, y lo que voy a hacer también va a ser subirles otro manual. En la pestaña de manuales, donde está el manual de Carpio y el otro de filosofía antigua, les voy a subir otro manual porque precisamente el que tienen es solo de filosofía antigua. Para hablar ahora de filosofía medieval y de los contenidos que vamos a comenzar a trabajar en la unidad 3 y 4, vamos a recurrir a otro manual que precisamente toma este periodo hasta la actualidad. Entonces se van a encontrar con otro manual. Si necesitan complementar los contenidos de filosofía medieval y recurrir a algo más aparte de la ficha de cátedra, van a tener ahí como la posibilidad también de recurrir a ese manual. ¿Preguntas, dudas, comentarios? ¿Quejas? ¿Están despiertas? ¿Nadie se durmió? Sí, diga, Andrea. Ya estuve en la trabajo. No, el trabajo en grupo. Te escucho muy cortada, Andrea, perdón. Nosotros tenemos que descargarlo al trabajo o esperar que participen todos y después enviarlos. ¿Cómo se hace? Porque vi que había que mandarlo al mail, pero algunos compañeros todavía no participaron. Como ya les dije, cuando me imagino que estás hablando del trabajo grupal de la clase 5, ¿no es cierto? Sí, el que era en Bien. un documento colaborativo. Por un lado, si necesitan un par de días más para terminar ese trabajo, no hay ningún problema, se los pueden tomar, ¿sí? Porque en teoría el trabajo era para hoy, pero si hay algún grupo que no llegó, no terminó y necesita mandarlo mañana pasado, no hay ningún problema. Por otro lado, como ya les dije cuando subí las clases,
no se hagan problemas si no todas las compañeras y compañeros participan. ¿Por qué? Porque yo puse en los grupos absolutamente a todas y todos los estudiantes que me figuran en el aula virtual. De toda esa cantidad de estudiantes, hay gente que se anotó en agosto, pero que no está haciendo la materia. Por lo tanto, no participó ni va a participar. El tema es que yo no tengo manera de saber quiénes son los que no están haciendo la materia. Por lo tanto, yo los incorporé a un grupo igual. Es más, hay gente, yo doy filosofía en la carrera de lengua y en la carrera de especial. Yo tengo estudiantes anotados en las dos carreras. Hay nombres, hay personas que están en las dos carreras. Obviamente no están haciendo filosofía en las dos carreras. Están haciendo, no sé por qué se anotaron en las dos, me imagino que para después decidir, pero hay gente que se anotó en las dos y que no está haciendo filosofía en una de las dos. Por lo tanto, es probable que no participe en el grupo que le tocó porque está haciendo la materia, pero en la otra carrera. Y quizás ocurra lo mismo con primaria, no sé por qué en primaria no doy yo, pero por ahí hay gente que está anotada acá y que se anotó acá y en primaria, y por lo tanto está haciendo filosofía en primaria y acá está anotada, pero no va a hacer nada. Entonces, no esperen que participen absolutamente todos los integrantes del grupo y tampoco tengan miedo de perjudicar a sus compañeras si no ponen su nombre en el grupo o si mandan el trabajo sin que ellas participen. Recuerden que no es obligatorio participar de absolutamente todas las actividades semanales. Es decir, si una persona no llegó a participar de este trabajo grupal, pero está haciendo la materia igual, bueno, participará, qué sé yo, capaz que participó de actividades pasadas o participará de las actividades que vienen, ¿sí? No se hagan problema por eso. Ustedes cuando tengan listo el trabajo, por supuesto lo tienen que descargar. Esto creo que la consigna lo decía, en la consigna yo les puse que cuando lo tengan listo, lo descarguen para darle un formato, porque vieron que trabajando directamente en el colaborativo, por ahí se corren los márgenes, se cambia la letra, el tipo, ¿no? Para dejarlo más presentable, lo descargan, le dan un formato común y me lo mandan a mí como archivo adjunto. ¿Está claro esto? ¿Respondo tu duda, Andrea? Sí, igual, como es colaborativo, usted puede verlo y puede Sí, poder puedo, pero no me meto. Es decir, yo les creé los archivos y se los dejé. No me voy a... Imagínense que son muchos grupos y aparte tampoco quiero intervenir en los debates de ustedes. Incluso algún que otro grupo me parece que me sacó del colaborativo. ¿Sí? Como poder verlo lo puedo ver, pero no los miro, simplemente voy a corregir las versiones finales que ustedes me manden. ¿Se entiende? Perdón, Andrea, me parece que estabas diciendo algo y te interrumpí. Yo te escucho muy cortada, no sé si soy la única. Sí, profesora, pasa que estudiar y cuesta un poco hablar, tengo que bajar el volumen para que no haya interferencia, entonces hablo y después subo el volumen del audio para ver qué me responden. Y bueno, vamos a tratar de ver cómo organizamos el trabajo, porque algunos compañeros participamos, pero de forma individual, entonces cada uno puso una opinión respecto a las citas. No sé cómo tendríamos que seguir ese trabajo, si hay que armar una sola respuesta o dejarlo así. Y eso acuérdenlo ustedes, por ahí pónganse en contacto entre ustedes, si quieren ahí mismo en el colaborativo, y fíjense, pueden si quieren armar una sola respuesta o pueden ir poniendo, qué sé yo, bueno, Andrea puso tal cosa, qué sé yo, Juan puso tal otra, María puso tal otra, eso no hay problema, ustedes lo deciden. Marcela, ¿vos querías decir algo? Que te veo ahí con el dibujito. Sí, estaba ahí, ¿qué micrófono? Bien. Magdalena, lo mío es una consulta con respecto al trabajo práctico que entregamos. El tema de la historieta, si por ahí nos podés tirar alguna idea o aclararnos un poquito más
creo que fue lo que más nos desorientó al momento de elaborar la respuesta. Bien, el tema de la historieta, como ustedes verán, aludía a la muerte de Sócrates, ¿no? Digamos, un grupo de personas que lo acusaban de corromper a al sistema educativo, cuando en realidad lo que decía Sócrates era solo sé que no sé nada. Esto tenía que ver, ¿se acuerdan cuando vimos Sócrates con la condena a muerte y con esta acusación de que corrompía a la juventud? ¿Se acuerdan que la gran acusación que le hacen es corromper a la juventud y no creer en los dioses, cuando en realidad él no enseñaba, sino que tenía esta idea de que el saber, el conocimiento, estaba en el interior de las personas mismas y pasaba por una cuestión de buscarlo en el interior y no de enseñar o de transmitir conocimientos acabados. Por ese lado, por ahí apuntaba la historieta. De todas maneras, el trabajo de ustedes, me acuerdo porque lo corregí hace un rato, estaba muy bien, por ahí lo que faltaba ahí alguna cosita más que nada, porque la historieta claramente presentaba la escena, digamos, en forma de historieta, si se quiere, en forma irónica o en forma de chiste, de la escena de la muerte de Sócrates y de las acusaciones que le hacen, que bueno, él las demuestra como infundadas, digamos, ¿sí? ¿Se entiende? Dale, gracias. Sí. Nos costó bastante debate esa historieta, no le podíamos dar forma, ¿viste? Pero bueno, bien, gracias. Bien. ¿Alguna otra duda, consulta que tengan? Bueno, si no hay nada más, entonces por hoy damos por terminada la clase. Dentro de un rato se van a encontrar en el aula virtual. Yo igual vieron que siempre les escribo y les aviso cuando subí, les escribo por Facebook y por el grupo de WhatsApp que compartimos. Les aviso cuando tienen subido todos los materiales, las consignas de trabajo. Y bueno, la próxima vez que nos veamos así con esta modalidad y de esta forma va a ser dentro de 2 semanas. El miércoles que viene les subiré consignas, pero no nos estaremos viendo en una clase sincrónica. Y al otro miércoles, sí. Y por supuesto en el medio, si hay alguien que necesita clases de consulta los viernes, recuerden avisar, ¿sí? Porque la clase de consulta requiere que yo organice una reunión como esta. Si nadie pide consulta, no la organizo, porque se imaginan que no me voy a conectar ahí sentada esperando a ver si alguien aparece. Yo organizo cuando haya estudiantes que me avisen que la necesitan, ¿sí? Las veces que me avisan, organizamos, si no, no. ¿Está claro? Sí, muchas gracias. Sí, gracias. Bueno, gente, nos estamos viendo entonces. Cualquier cosa me escriben o me avisan. Chaucito. Chao, gracias.